En la resolución de triángulos rectángulos nos podemos encontrar con innumerables casos para poder resolver cada triángulo que nos da. En videos pasados vimos cómo a través de información que se nos daba, como era un lado y dos ángulos, éramos capaces de resolver el triángulo rectángulo para las razones trigonométricas. Sin embargo, hay momentos en los que solamente nos van a dar dos lados y tenemos que hacer uso allí entonces de teoremas como Pitágoras y de algo otras soluciones para poder abordar cada uno de estos elementos. Vamos entonces a identificar en esta presentación cómo abordar dichos elementos. Entonces, antes que nada, vamos a instaurar eh, un gráfico que me permita estandarizar todos los procesos que tengan que ver con triángulos rectángulos. Vamos a partir siempre del siguiente triángulo rectángulo. Vamos a partir entonces o estandarizar el siguiente triángulo rectángulo. Llamemos este lado A, perdón, este ángulo A, este vértice B y este vértice C. Ustedes podrían nombrar los lados como DC, sin embargo, como para estandarizarlos y poder dar solución, mantengamos este triángulo para todos los ejercicios. Sin embargo, como les digo, ustedes pueden modificarlo a su gusto, a decisión pues del ejercicio. Sabiendo lo siguiente, C, recordar siempre que los lados van en diagonal, entonces en diagonal de este vértice A sería sería el ladito A, siempre en minúscula a los lados, los vértices en mayúscula, en diagonal de este vértice B, entonces este sería el ladito B, y en diagonal de este vértice C tendríamos este lado C, que en este caso sería C, el lado C, y también sería la hipotenusa, para que lo tengamos muy presente. Bueno, el día de hoy vamos a analizar entonces el caso en donde me van a dar dos lados y debo hallar todas las partes del triángulo rectángulo y sus razones trigonométricas. Entonces me van a dar solamente dos lados, se va a hacer un caso. El caso en el que me dan solo dos lados. Cuando esto pase, tendré que hacer uso entonces del teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras, debo conocer lo siguiente. Si me piden que haya la hipotenusa, que en este caso es el lado C, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a utilizar la fórmula que es el lado, cualquiera de los dos lados que me den, el lado 1, llamémoslo a la 2, más el lado 2 que me den a la 2. Entonces, si me piden que haya la hipotenusa de un triángulo teniendo solamente dos lados, vamos a utilizar la siguiente expresión, la raíz cuadrada de la suma de ellos al cuadrado. Pero, si lo que me piden es que haya cualquiera de los dos lados, L1 o L2, pueden ser cualquiera de los dos, a excepción pues de C, que es la hipotenusa, voy a aplicar la siguiente fórmula o la siguiente expresión para poder solucionarlo. Va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de tener la hipotenusa al cuadrado, o en este caso C, recordar, menos cualquiera de los otros dos lados, el que me estén dando, ya sea L1 o L2, como sea el caso, también a la 2. Estas son las dos expresiones que me van a permitir poder solucionar este tipo de ejercicios. Tendremos dos, ya miraremos cuál de las dos serán útiles para poder aplicar. Vamos a hacer un ejercicio para ver la implementación de ellas y saber cómo se va a solucionar. Me van a decir entonces que resuelva el siguiente triángulo ABC. Entonces vamos a organizarlo. Es el triángulo ABC, A, B, C. Recuerden que siempre que sea un triángulo rectángulo, pues el ángulo C va a valer 90. Eso ya implícitamente lo podremos saber. Y me van a decir que la información que tengo de este triángulo es la siguiente, que el lado A vale 3
y que el lado B vale 5. O sea que no me están dando cuánto vale el lado C. Recuerden que es supremamente importante organizar los datos, son los lados, y acá van a ir los ángulos. De los ángulos, ¿qué sé? Pues lo único que sé es que, como es un triángulo rectángulo, ese ángulo C va a valer 90 grados. Esta es la información entonces que podemos rescatar del ejercicio. Me están diciendo que sus lados son los siguientes. Me dicen que A es igual a 3, B es igual a 5, vamos a colocarlos. A es igual a 3, recuerde que siempre va en su diagonal, o sea acá 3. B es igual a 5, o sea en su diagonal 5. Y C no lo conozco. Entonces miremos qué podemos aplicar acá. Sabemos que C es la hipotenusa, o sea que tengo que hallar la hipotenusa del ejercicio. Primer paso, debo hallar la hipotenusa. ¿Cómo hallo la hipotenusa teniendo dos lados? Si nos remontamos a lo que vimos del teorema de Pitágoras, sabemos que debemos utilizar la primera expresión, que es la raíz cuadrada de la suma de los dos lados que me dieron elevados al cuadrado. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. La hipotenusa, que en este caso es C, va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos lados que me dieron. Podemos colocarlo en el orden que queramos, 5 a la 2 más 3 a la 2. Solucionando eso, entonces vamos a dar cuenta cuánto vale la hipotenusa. Hipotenusa, que es lo mismo que tener el lado C, va a ser igual. 5 a la 2 me da 25, más 3 a la 2 me da 9. Y vamos a mirar entonces qué me puede dar este factor, el cual hemos obtenido. Entonces tengo que la raíz cuadrada de 25 más 9 es igual a la raíz de 34. Entonces tengo que la hipotenusa será igual a raíz de 34. Podemos simplificarla, la podemos dejar ahí como queramos, no vamos a afectar absolutamente nada con ella. Entonces vamos a borrar acá y vamos a colocar que ese lado C vale raíz de 34. Si nos hubiese dado una raíz exacta, pues la hubiéramos sacado, pero la podemos dejar ahí. Muchos pueden decir, es que podemos simplificar esa raíz de 34 y en vez de colocarlo, podemos colocar 5.83. También es válido, solo que aquí lo vamos a dejar indicado. Vamos a ver con cuál de los factores vamos a trabajar mejor. Una vez tengamos ya resuelto todos los lados, tenemos que comenzar a mirar cuánto valen los demás ángulos que tenemos, ¿cierto? Me falta hallar el ángulo A y el ángulo B. Acá tenemos que hacer uso de una técnica que es la función inversa a las funciones trigonométricas. Entonces vamos a hallar cualquiera de los dos lados que tenemos acá para ir dando solución. Vamos a hallar entonces cualquiera de los dos lados. Hallemos en este caso B como el segundo paso. Hallar ángulo B. Entonces, identifiquemos con el ángulo B qué valores tenemos. Recordar que la hipotenusa va a ser raíz de 34. Podemos tener lo siguiente. El opuesto, ¿cuál es el opuesto a B? Es 5. Entonces sabemos que opuesto. Y tenemos también que quién está adyacente a él o al lado. El 3. O sea que en este caso podemos tener opuesto sobre adyacente. Podemos hacer ese análisis, pero al trabajar con la razón trigonométrica tangente, digamos, sería un poco más complicado que si lo hiciéramos con seno o con coseno. Vamos a ver entonces cuál sería esa definición para utilizar seno o coseno en este caso. Entonces sabemos que para utilizar seno del ángulo, en este caso B, tendremos que tener el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a hallarlo mejor con la función seno. ¿Quién será el opuesto? Pues el opuesto será 5 y la hipotenusa será raíz de 34. Para hacer ese análisis y poder hallarlo con la razón trigonométrica, en este caso de seno. Entonces vamos a aplicarla.
Y vamos a comenzar entonces a separar cada uno de estos. Recuerden que hicimos el siguiente análisis. Vamos a hallar el ángulo B. Para hallar el ángulo B quiero utilizar la razón trigonométrica seno de B. Entonces sé que su opuesto es 5. Recordar que sus opuestos sobre hipotenusa. Entonces seno de B va a ser igual a opuesto, que en este caso es 5. Es 5. Y recordar que la hipotenusa siempre va a ser el lado C, en este caso, o sea, raíz de 34. Y vamos a hacer esta división. Vamos a colocar 5 dividido raíz de 34. Eso me da un aproximado de seno de B es igual a 0,857. Es el aproximado pues que me da. Sin embargo, ustedes dirán, profe, pero es que yo no quiero hallar seno de B, sino B. Es aquí donde vamos a utilizar la función inversa del seno, que como la hallamos en la calculadora, vamos a presionar Shift y vamos a colocar este resultado de acá. Y eso me va a dar B. Shift de 0,857. Shift sin, perdón. Shift sin, porque es la expresión que tenemos. Shift de seno de 0,857. Y así podemos hallar entonces ese ángulo. Vamos entonces a borrar esto acá para que me quede un poco más organizado. Vamos a utilizar la expresión de Shift, de la función inversa, de seno. En la calculadora la encontramos como sin. Me quedaría de 0,857. Si lo hacemos así, entonces me quedaría seno sin a la menos 1 de 0,857 es igual a B. Y si lo hacemos, entonces me daría un resultado de que B va a ser igual a 58,98 grados, que sería el valor de B. Una vez teniendo el valor de B, coloquémoslo acá en los datos que hemos obtenido, 58,98, me restaría solamente hallar el valor de A. Recordar una propiedad importante para el tercer paso, que vamos a hallar el ángulo A, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, siempre que tengamos dos ángulos y queramos hallar el tercero, vamos a aplicar la siguiente fórmula. 180 menos el ángulo que hayamos obtenido, o los ángulos que tengamos acá, o la suma de esos dos ángulos, me van a dar ese tercer ángulo que necesito. En este caso, A. Entonces, 180 menos la suma de C más B me va a dar igual a A. Vamos a hacerla. Entonces, 180 menos, ¿cuánto me da C más B? Me da 90 más 58,98. Me va a dar igual a A. Vamos a ver entonces qué me da eso. Hagámoslo directo. 180 menos 90 más 58,98. Me va a decir que el valor de ese ángulo A será igual a 35,02 grados. Y así hemos obtenido entonces 35,02 grados. Hemos obtenido entonces todos los valores de este triángulo rectángulo. Me quedaría solamente, a través de las razones trigonométricas, colocar cuáles serían pues, los valores, si son necesarios, para cada uno de esos ángulos. Así es como hallamos entonces los valores del triángulo rectángulo, que me dieron en este caso solo con dos lados, 3 y 5, y utilizando las expresiones de las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y esta fórmula que es supremamente importante, copiémosla acá para que quede más clara, 180 menos la suma de los otros dos ángulos, en este caso fue C más B, me va a dar el ángulo A. ¿Listo?
Es otra fórmula indispensable de la que habíamos hablado en videos pasados. Listo, chicos, nos vemos en un próximo video.